Obviamente esta semana se hablaron de muchos casos. Obviamente el femicidio o feminicidio de Silvia Saravia es el caso del que todos hablan y bueno, hoy le vamos a contar el expediente. Le vamos a contar qué es lo que hay en la causa y qué no hay en la causa. Qué es lo que se va a saber y qué es lo que va a quedar como una duda eterna. Cuando ocurre un femicidio, lo que surge rápidamente es una pregunta que es ¿por qué? Y la verdad que en muchos de los casos no hay un por qué. Quizás hubo un detonante, puede haberlo o no. Lo que pasa es que el por qué a veces te cuesta entenderlo. Porque hay un tipo malo, básicamente. Porque hay un femicida. Porque hay un violento en el medio. No hay un por qué. Es mujer, la víctima, y hay un violento. Quizás te cuenten por qué discutieron en ese momento, por qué él comenzó a pegarle, por qué dijo que le empezaba a pegar. Quizás lo hayan escuchado, lo cuenten. ¿Te suena poco? Claro, porque es nada. El móvil, la explicación que a veces te quieren dar o buscan, termina siendo una justificación del femicida, ni más ni menos que eso. Todos los días en la República Argentina matan al menos a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Ese es el problema que tenemos en la República Argentina. Esa es la pandemia, la otra pandemia que nos cuesta vidas en la República Argentina. Mujeres que matan, mujeres que quedan heridas, hijos que quedan sin padres, sin madre, padre preso y sin madre. Bueno, en este caso, Jorge Neus, lo hemos contado, era un empresario muy importante por lo que representa el grupo Neus, una estructura empresarial, financiera grande. Tuvo este hombre algunos problemas con la justicia allá por los 90, por el tema eléctrico, fue presidente de algunas eléctricas de la República Argentina. Neus, el nombre que se conoce, viene de la gaseosa, sí, de la gaseosa Neus. El abuelo del femicida fue con un hermano, creo que eran dos hermanos, fueron los que compraron una sodería en Belgrano, creo que se llamaba Sodería Belgrano, e hicieron la primera gaseosa de la República Argentina, Neus. Que después quebró, ya no es más de ello, quebró, se fundió, pasó de manos. Hoy creo que sigue saliendo, es una segunda marca que nada tiene que ver con la familia Neus. Luego se fueron diversificando, se dedicaron a lo que es ser proveedores del Estado, contratistas, al negocio inmobiliario, al negocio eléctrico a gran escala. Repito, tuvieron algunos problemas judiciales en los 90 con una eléctrica. Pero lo cierto que no estamos hablando de eso, estamos hablando de una causa. Un dato antes de entrar en el expediente, solo anecdótico, simplemente para contar la historia. Silvia Saravia, la víctima, esto es el femicidio de Silvia, estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires. Era hija de un joyero muy conocido por entonces, de Recoleta. Ahí tiene una joyería, creo que en la calle Peña, si mal no recuerdo por lo que me contaron, ¿no? Y ahí conoce a Jorge Neus, y se pone novio. Cuando ella estudiaba sociología, eran 4 jóvenes que se juntaban para estudiar. Una de ellas era María Marta García Belsunce, también asesinada en un country, ya hace unos cuantos años. Caso que está impune hasta el día de hoy, que está impune, debemos recordarlo y siempre. Fueron compañeras de facultad, estudiaron juntas sociología, fueron muy amigas durante muchos años.
Silvia y Jorge tuvieron 4 hijos, 3 varones y una mujer. De acuerdo a lo que ha podido ir reconstruyendo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque con muchas complicaciones en el medio de la fiscal María José Basilio, no por ella, sino porque hay mucha reticencia en contar detalles que pueden servir para completar una historia. Cuando digo una historia, completar un expediente, básicamente. Tanto la fiscal Basilio como los especialistas, detectives, investigadores de Pilar que están trabajando en el caso. Lo cierto es que Neus maltrataba a Silvia. No lo declaran todos en la causa, son solo comentarios de vecinos, pero lo que han podido rescatar del expediente era esto bastante habitual. Bastante habitual. Antes de comenzar con el expediente, hoy tenemos todas las declaraciones, qué es lo que se dice en la causa y qué es lo que te inventan por fuera. Todo lo tenemos hoy. Quería contar simplemente una impresión. El día sábado, esto fue el sábado de la semana pasada, cerca de la 1 de la tarde, poco antes de la 1 de la tarde, rápidamente salió la noticia. Durante todo el sábado, hasta la noche, algunos diarios, algunos medios, hablaban de incidente. Y hablaban de pacto suicida. Y lo sostuvieron, investigan un pacto suicida. Yo le cuento algo. El sábado se sabía que no había un pacto suicida. ¿Qué es un pacto suicida? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué indicadores tienen que encontrar ya en el lugar, más allá de la operación de autopsia? Hasta el día domingo se seguían preguntando si era un pacto suicida. No había pacto suicida y la autopsia terminó de derribar esta patraña, esta mentira. Porque pone en igualdad de condiciones a víctima y victimario y está mal. Está muy mal. Lo que se hizo ese sábado fue canallesco, cada cual que se haga cargo, ¿no? No vamos a nombrar a ninguno, no nos importa, ni hacemos periodismo de periodistas, para nada. Ni estoy a la altura para hacerlo. Pero fue canallesco, porque se informaban cosas sabiendo que eran erróneas. Vos te puedes equivocar siempre, nos equivocamos todos los días. Una cosa es equivocarse. Otra cosa es deliberadamente buscar un equilibrio que no había. No fue una tragedia familiar. El drama lo tienen los familiares, los que quedaron, eso es otra historia. Esto fue un femicidio. Y hubo un femicidio. Y cuando murió después de pegarse el tiro Jorge Neus, murió un femicida. No murió Neus e investigan qué pudo haber ocurrido. Es cierto que uno de los primeros testimonios, relatos en realidad, expresiones que recoge el policía incluso cuando está en el lugar de los hechos, en boca de uno de los hijos, dice, sí, en los últimos días nos habíamos enterado que uno de nosotros, uno de los hermanos, tenía leucemia, pero no era, por suerte, ¿no? Para ellos no era algo tan grave, no tenía un nivel muy grave por lo que me contaron, que cuenta esto en medio del estado de shock, en medio del pánico, shock, conmoción que te genera este horror. Lo contó así porque se lo preguntaron. ¿Sabes? Sí, en estos últimos días nos enteramos de esta enfermedad. Ese dato es un dato suelto. No es la película, es una fotito. Lo utilizaron para hablar de un posible pacto suicida. Estaban deprimidos. No. Y lo sostuvieron hasta el otro día, Perdón, voy a hacer suez con la expresión. Cuando media sociedad los puteaba. Ahí cambiaron, cambiaron los títulos, cambiaron el discurso. Está mal. Si nosotros no tenemos la responsabilidad de hablar con la corrección que necesita este tipo de casos, y bueno, no cambiemos más, Van a seguir matando cada vez más mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Porque en definitiva, y empezamos después con el expediente,
En definitiva, lo que pasó fue que para proteger un apellido, que nada tiene que ver los hermanos, los hijos, mucho menos los hijos, es de una persona nomás, para proteger un apellido de una sola persona, no le creyeron a la víctima. El cuerpo habla, una víctima habla, solo con husmear la escena. Alguien que medianamente conozca, ya se daba cuenta, no estaba la autopsia, y de hecho los peritos lo sabían. Y así se lo indicaron a la fiscal. La fiscal nunca cambió la calificación. La fiscal fue correctísima. Muchos medios no estuvimos a la altura, ¿eh? No respetaron ni en la muerte a la víctima. Dudaron, de una muerta, de una señora asesinada, para proteger el buen nombre y honor de un femicida. Lo digo con trágica ironía, ¿no? Su buen nombre y honor. Eso fue lo que ocurrió. Comenzamos a ingresar en el expediente. Poneme la declaración de la hija. Recuerden, son 3 hijos y una hija. Me voy a correr a la mesa, diré si le parece. Y vemos la declaración de la hija. Este es un punteo, tenemos completa la declaración ante la fiscal de la causa. No tienen mucho relato de lo que pudo haber pasado en los días previos, porque no son tan completas las declaraciones, según me contó un allegado con acceso al expediente, que están declarando. Puede ser el shock, puede ser el dolor, la conmoción. Es entendible también, hago esta aclaración. La noche previa al femicidio, Jorge Neus y Silvia Saravia tuvieron una discusión. Esto es un resumen, ¿no? Esto motivó que ella, Silvia, fuera a dormir a la casa de su hija, que también queda en el country Martindale de Pilar. Contó que su mamá la llamó, esto es un resumen, no son los títulos nomás. Contó que su mamá la llamó por teléfono y le dijo: discutimos con papá, puedo ir a dormir a tu casa. Habían ido concretamente a una reunión, volvían de cenar, y es ahí cuando, a última hora de la tarde en realidad, la llama. La hija no cuenta, y que tampoco dice por qué habían discutido, que no lo sabía, pero sí que ella se fue, la víctima, se fue a dormir a la casa de su hija, se llama Lucila, que tiene nenes chiquitos. Al otro día, en horas del mediodía, Lucila la llevó a Silvia y la dejó en la casa. Es cuando ella regresa a la casa. En el expediente no declaró, por lo que tengo entendido, que Silvia se iba a ir con ella y tenía planeado un viaje inmediatamente a una estancia, pero aparentemente se lo contó a algunos allegados, ¿sí? Pero no está en el expediente. Sí es cierto que si iba a hacer un viaje e iba a ir a Sierra de la Ventana, esto es en el partido Tompkins, allí la familia Neus, desde los 90, creo, antes, tiene una estancia muy grande, de 3.000 hectáreas, creo que tiene hasta bodega, tiene un viñedo con bodega, que se produce en el sur de la provincia de Buenos Aires, ahí, partido Tompkins, y ahí tiene la estancia, la familia. Estancia que tuvieron un gran problema hace algunos años. Los vecinos de Villa Ventana conocen muy bien que hay un arroyo que se llama Belisario, que es un arroyo muy bonito, que cae con unas cascadas en ese pueblo de montaña que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene lugares maravillosos. Se quedó sin agua, porque aparentemente le choreaban el agua desde un campo, y aparentemente era el campo de Neus. Bueno, lo cierto es que la hija llevó a la mamá y la dejó, eso sí está claro, en la casa de Martindale. Ahora vamos a ingresar lo que pasó con Jorge Neus. Declaran las empleadas domésticas, tenés la declaración, Checha, la ponemos. La
La declaración de las empleadas, que es importante. Esto es un resumencito nada más, no es la declaración completa, pero es para contarle la idea, ¿no? Previo al femicidio, Jorge Neus desayunó solo en su habitación. Obviamente, Silvia, víctima de un hecho de violencia de género que ocurrió el día antes, de acuerdo a lo que sospechan en la investigación, uno de tantos. Imagínese que esta señora se fue a dormir a la casa de la hija. No soportaba más al marido. La presión, la violencia psicológica o física, no lo sabemos, era importante. Y decidió irse a dormir a la casa de la hija, claramente, por esta presión. Por eso, Jorge, el femicida, desayunó solo, y a Silvia no la vieron, las empleadas, son dos, hasta que regresó al mediodía, por lo que pensaban que la mujer había salido a la mañana temprano a hacer alguna actividad, que eso fue lo primero que se dijo. Fue un error involuntario, y sí, es un error involuntario de la comunicación, porque decían, bueno, salió y regresó, te había ido la noche antes. Lo que pasa es que las primeras que declararon fueron las empleadas domésticas, que no aportaron ningún dato sobre hechos de violencias previos. Y es entendible, son las empleadas de una casa, pueden tener miedo de quedarse sin trabajo. Por eso no hay que cargar las tintas sobre un empleado. Pero lo cierto es que Jorge Neus fue a tomar un café, mandó unos mensajes de texto, no de WhatsApp, sino de texto, SMS, no usaba habitualmente el WhatsApp, desde su teléfono iPhone. Tanto él como ella tenían este tipo de teléfono. A las 12:36, un mensaje, lo tenemos ahí escrito en una placa, César, ponelo. Y el segundo, a las 12:37. Eran saludos, amigos, por cumpleaños. Ahí está, envió dos mensajes de texto a dos amigos por su cumpleaños, minutos antes de asesinar a su esposa y quitarse la vida. Fueron mensajes de saludos por sus cumpleaños, no estaban vinculados a lo que sucedió después. Pero mire, ahora tenemos dos peritos muy importantes con los que vamos a estar hablando en minutos. Pero mire lo que es la mente de un criminal, y por eso es tan difícil comprender a un asesino despiadado. Lo que hizo es de un nivel de maldad tremenda. Y es la frialdad. Le mandó mensaje: feliz cumpleaños, amigo, te quiero mucho, pasala lindo. Texto de ese tenor a otro empresario. El último fue 12:37. 12:59 ingresa el primer llamado al 911 porque habían escuchado tiros en la casa de Neus. O sea, si el 12:59 fue el llamado, los tiros fueron por lo menos un par de minutos antes. De ahí a que una persona se asusta, sale del shock, agarra el teléfono, llama al 911, pasaron un par de minutos. O sea, le mandó un mensaje, vio que Silvia ingresaba a la casa, la siguió y la ejecutó. Sobre los disparos, y ya vamos a saludar a Luis Olavarría y Gastón Steller, que son dos peritos muy importantes y que es muy interesante escucharlos. El médico forense que practicó la operación de autopsia, el equipo médico forense, fue en la morgue de San Fernando, tengo entendido, que practicó la operación de autopsia, hizo una descripción que se lo voy a resumir, que ayuda a entender lo que pudo haber ocurrido, lo que claramente pudo haber ocurrido. Silvia recibe el impacto en el baño del primer piso de la Master Suite, que es una suite muy amplia, del matrimonio, en el primer piso, repito, de la casona de Martindale. Ella tenía los pantalones, eso lo dice el médico legista, tenía los pantalones bajos y el cuerpo estaba al lado del inodoro. O sea, había ingresado a orinar, posiblemente, y en esas circunstancias fue sorprendida por su marido. Por eso tiene los pantalones bajos. Ella lo ve venir con esa pistola Magnum, con ese revólver Magnum, de mucho impacto, los peritos ya nos van a contar.
e intenta defenderse. ¿Por qué? Porque el médico forense describe algunos rasguños que tiene en los brazos propios de una defensa, de un ataque. Se defendió. Silvia lo vio venir. Pero también, por lo que ve el médico forense, el asesino ya decidido la agarra de los pelos, le quedaron hasta pelos en la mano, mano izquierda, y con el revólver en la mano derecha la ejecuta de un disparo que ingresa desde el parietal derecho de la cabeza de la víctima, tiene orificio de entrada y de salida. Con una mano le sostiene desde el pelo la cabeza y con la otra mano dispara. La munición atraviesa el cráneo y le lastima, le corta un dedo la mano izquierda. Eso también, ese dato lo aporta el médico forense y permite interpretar lo que le estoy contando. No es antojadizo. Cuando se produce ese disparo, ya la puerta estaba cerrada de la habitación. Él estaba decidido a ejecutarla, por eso se encierra. Si no echa llave en la habitación, se encierra. Sobre el disparo, que en definitiva termina costándole la vida al femicida, se suicida, tiene un recorrido de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, se pone la cabeza y efectúa un disparo. Con una particularidad, ¿cómo estaba parado él? Él estaba a la altura del vestidor, desde donde me contó alguien con acceso a la causa, se ve la puerta del baño que estaba abierta y se ve el cuerpo de la víctima. O sea, fue tan malvado hasta en el último segundo de su vida, Neus, mirando el cuerpo de su esposa, de la madre de sus hijos, con quien compartió 30 y pico de años, 40 años de cuando llevaban casados, mirando el cadáver, se mató. Él murió en realidad en el Hospital Austral un rato después. Vemos una placa sobre la llamada al 911 que les contaba recién. Después de esta ejecución, empiezan a llegar. Aparentemente la empleada doméstica llama a la hija primero, que la hija había ido a buscar algo. La hija le llama a los hermanos, que estaban, dos de los hermanos son los que van. A las 2:59 entró el primer llamado al 911 reportando lo sucedido. Un informante aseguró que todo sucedió en esos 22 minutos que pasaron desde que mandó los mensajes para saludar a los amigos hasta el llamado al 911. Bien. Luis Olavarría, Gastón Steller, gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Vamos por edad, si le parece, Steller. Los cómo no. Al maestro Olavarría primero. Luis, ¿qué tal? Qué placer. Bueno, ¿qué análisis ha hecho de este caso que conmueve y tanto al país? Bueno, cuando me entero digo, qué barbaridad, y dije, y lo primero que me llamó que escuché que decías, lo del pacto suicida. Y dije, el pacto suicida, como está planteado, tiene cualquier cosa menos pinta de pacto suicida. Claro. Porque en un pacto suicida, lo que me ha tocado a mí, muchas veces hay como un ritual, una ceremonia, y como estaba planteado, digo, esto no tiene pinta de pacto suicida, pero bueno, uno no tiene acceso al expediente. Claro. Pero bueno, en pocas horas, como decía, se caía a pedazos. Era como una justificación, en definitiva. Claro, canallesca justificación. La interpreté de esa manera, claro. Como que pretendía ser una justificación de un acto tremendo, porque era tremendo. Y después quería ver algunas cosas de las trayectorias o del trayecto, quería analizar un poco si hubo la defensa, cómo se planteaba, o no fue muy rápido esto. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el planteamiento es bastante, tiene algunas condiciones interesantes. Esto último que decía de que desde él se veía a ella
Uno, me imagino esta situación con un A ver. vestidor, un baño medio abierto, sin conocer nada. Uno entra, uno dice un doble homicidio, Claro. 2 personas, pero bueno, me parece muy desgarrador, tremendo, ¿no? Tremendo, sí, sí. Pero, ¿Por qué muchas veces, Luis, le pregunto a Steller, que han intervenido, Gastón, que han intervenido en tantas causas, ¿por qué cuesta encontrar una explicación a un caso de esto, ¿no? Por la pregunta, ¿por qué? Yo siempre digo, porque tenemos enfrente a un tipo realmente malo. No hay una explicación de por qué mata al que mata, ¿no? Pero ¿qué datos hay que encontrar? ¿Qué es lo que buscan ustedes los peritos ahí? claro, acá, independientemente de eso, lo que yo veo, observo, vos sabés que la criminalística estudia el cómo, cuándo, dónde, quién, con qué, para qué. Sí, Y esto que vos estás planteando es un porqué. Un claro. porqué netamente criminológico, ¿sí? Donde se desborda la mente criminal y qué está pasando por la cabeza, uno desconoce incluso hasta esa persona. Es De imposible. decir, claro, ¿cómo va a ser eso, como vos planteabas, 30 años o 40 años? ¿Cómo va a matar? Podría tomar otra decisión, irse quizás. Bueno, la cabeza tiene esa cosa Bien. que a veces... Steller, Pero bueno. ahora, Luis, vamos a escucharlo a Steller. ¿Cuál Sí, es la claro. primera impresión que tiene usted, Gastón? Bueno, nosotros cuando arribamos a la escena del crimen tenemos dos mecanismos por el cual vamos a poder llegar a lo que es esa verdad histórica que ha pasado en ese lugar. El primero es lo que vamos a percibir con nuestros sentidos cuando ingresamos al lugar. Esto es lo lógico intelectual, miramos el lugar, interpretamos, procesamos internamente cada una de esos elementos, generamos una pequeña hipótesis en nuestra cabeza que después debe ser corroborada mediante lo técnico experimental con las pericias en los laboratorios. Es fundamental que todas las ciencias trabajen de forma inter y multidisciplinaria, todas en conjunto, sí. Porque si yo tomo un solo elemento me puede dar cualquiera de las tres hipótesis de una muerte violenta, homicidio, suicidio o accidente. Cada uno de esos elementos objetivos que yo voy a recolectar y analizar de la escena del crimen me van a formar esa película, la cual yo la voy a ver hacia atrás para poder entender el cómo, cuándo, dónde y quién, y después con el aporte de la criminología tratar de resolver, porque este hecho está esclarecido. Tenemos el autor, tenemos el lugar, tenemos el cuándo y tenemos el cómo. Sí. Para terminar de resolverlo desde el punto de vista de la investigación criminal, necesitaríamos saber el porqué, y para eso debemos recurrir a la criminología, que nos va a aportar todo ese bagaje de información propio de su saber, que nos va a permitir a nosotros confirmar que estamos en presencia de un femicidio. Claro. Olavarría, con respecto a la balística, yo también le voy a preguntar a Gastón también lo mismo. Ahora vamos a ver la cantidad de... ¿Tenés las placas de las armas, César? El arsenal... Este empresario tenía un arsenal tremendo. Tiene que ver, me parece que tiene más que ver con haber sido dueño de cotos de casa, con ese tipo de práctica, ¿no? Escopetas, fusiles, carabinas, pistolas, revólveres. Lo resumimos así, sin entrar en detalles, el tipo de armas, porque tenía 30 armas registradas. Pero él agarró un Magnum, revólver Magnum, creo que es .357, ¿no? Si no me equivoco. Luis, ¿por qué? Es un tipo que sabía, ¿eh? ¿Por qué agarró ese revólver? No quería fallar. No quería fallar porque es un arma muy potente, segura, difícil de fallar. Aparte, como estaba en su planificación mental, eso lo interpreto como que no es un fusil, no tiene sentido ahí un fusil. Claro, un arma corta no tiene sentido un fusil, porque el fusil es para largas distancias, ¿sí? Largos recorridos. Acá seguramente tendría pistola, pero decidió, ¿para qué tantos disparos y que pensar con 2 o 3 tiros ya suficiente con el revólver? Digo yo. Claro. Pero bueno, era lo primero que tenía. Pero a mano. agarrar ese revólver es saber lo que vas a hacer, ¿no? Seguridad. Lo pensó antes. Sí, claro, seguridad. Sí, porque eso seguramente la munición que se utilizó es una munición semi-encamisada,
donde se va a abrir mucho más que una munición blindada o encamisada. En la punta, no sé la munición que utilizaron, pero frecuentemente en los revólveres 357 se utiliza una munición que la mitad de la bala, por así decirlo, tiene una cobertura de cobre y zinc, y en la punta está expuesto plomo. Entonces tiene mayor poder de choque y de deformación y lesionológico, más allá de su valor energético, que es muy potente, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es una razón. Claro. Antes de preguntarle a Gastón, le voy a mostrar una placa para que nos ayude, que son peritajes. Hoy, expertos informáticos realizaron, en realidad hoy lo hicieron, un peritaje sobre 2 teléfonos iPhone, 2 tablets, eso todavía no lo hicieron, y 2 computadoras, una notebook y después otra, una PC, que estaban en la casa. Ningún familiar pudo aportar las claves para desbloquear los dispositivos. Si lograban desbloquearlos, quiero analizar el contenido, a ver si hay indicios, contar ese relato previo, que ningún testigo lo aporta claramente. Le pegaba, la amenazaba, le había dicho varias veces te voy a matar, usaba armas. Estoy diciendo cosas que pueden buscar los peritos. Y de los testimonios no surge. Entonces la fiscal lo está buscando en los teléfonos. Cuento algún datito antes de preguntarle a Gastón a ver cómo se hace. Hoy hicieron el peritaje o comenzaron el peritaje sobre los iPhone. Los demás dispositivos fueron toda La Plata. Los peritos informáticos de La Plata son los que van a trabajar. Todavía no comenzó ese trabajo. Sí intentaron abrir los iPhone porque tiene la clave con imagen de rostro, face, y tiene la clave, tiene una clave de digital, ese tipo de teléfono. Ellos pensaban, quizás por la edad de víctima y victimario, quizás no tenían ese tipo de clave, lo tenían sin clave y era más fácil ingresar. No pudieron abrirlo, evidentemente utilizaba toda esa tecnología y tenían esa clave. Entonces lo que dijeron, bueno, guardemos todo, enviemos a un segundo peritaje para abrir. Hoy no pudieron concretamente abrir los teléfonos. ¿Qué es lo que se hace en este caso, Gastón? Bueno, lo que se hace con el sistema que generalmente tienen, que es que tiene la posibilidad de abrir los teléfonos iPhone, el iPad, muchas veces, si no se puede llegar a desbloquearlo, hay forma de acceder a la memoria del teléfono, hacer una copia forense y sobre la copia forense, que es lo correcto, trabajar en búsqueda de todos estos mensajes que puedan llegar a haber cruzado entre ellos, o en su defecto el victimario, el señor Neus. Yo recién los escuchaba cuando hablaban con respecto al tema de por qué utilizó ese tipo de arma de fuego. Sí. En este caso lo que se puede llegar a determinar es todo el otro arsenal que supuestamente él tenía declarado su nombre, dónde estaba, si lo tenía en su casa, si lo estaban en algún depósito de guarda. Ahí puede surgir de los teléfonos celulares algún mensaje con estas empresas que guardan todo este tipo de armamentos para llegar a determinar la elaboración previa, si había un pensamiento que fue exactamente. Sí, no es lo mismo que haya tenido el arma, el revólver en la casa, que haya mandado un mensaje para ir a buscar en un lugar específico, el revólver unas horas antes. Ahí te habla de un plan, ¿no? Y hasta incluso la compra de municiones, porque a lo mejor tenía las armas pero no tenía la munición. Claro. Entonces, ahí sí se puede llegar a determinar, si bien la acción penal se extingue con la muerte del autor, totalmente. Lo que sí podemos llegar a resolverlo desde el punto de vista criminal es tratar de deducir cuál fue el motivo que lo llevó, si realmente se encuadra en una cuestión de violencia de género, que yo estoy prácticamente en un 99% que sí, claro. Es un femicidio. Necesitamos pruebas objetivas que pueden llegar a surgir de los dispositivos tecnológicos con el análisis de las copias forenses para evitar contaminarlos al generar esa búsqueda de esos mensajes hacia atrás o históricos. Trabajamos siempre sobre manteniendo el original completamente resguardado y sobre copias forenses. Eso nos va a permitir a nosotros un gran abanico de trabajo por las dudas que haya que volver a rehacerlo, que después se pongan peritos de parte. No creo, pero bueno, en este caso, al tener el autor ya identificado, fallecido y la acción penal estar extinguida,
Es innecesario que haya un perito de parte. Claro, muchas de las pericias ya se van a dar por reconocidas sin la necesidad de un perito de parte, entonces las fuerzas policiales tienen mayor libertad para trabajar sin estar esperando las fechas, los encuentros y demás. Por eso es que se remite, se trata en un primer momento de abrirlo, y si no se puede, se remite a un departamento, una división tecnológica que cuenta con este tipo de instrumental. Que es la división tecnológica de La Plata, en donde Luis Plata, Olavarría trabajó tantos años y esclareció tantos crímenes. Luis es una leyenda en la criminalística de la ciudad de La Plata. Este tipo de femicidios, ¿lo sorprende a usted, Olavarría, que todo lo haya hecho en tan poco tiempo? Más allá de la historia previa, estoy hablando de a las 38, si mal no recuerdo, estaba mandando un mensaje a un amigo: feliz cumpleaños, mi amigo, que la pases lindo. 22 minutos después ya habían cerrado a la mujer, se había echado llave, le había pegado un tiro y se pegó un tiro él. Todo tan rápido. ¿Lo sorprende a usted, Olavarría? No, más que me sorprende, me preocupa, ¿no? Por estas cosas tan rápidas. Pero acá hay un plan elaborado con anticipación. Yo estoy convencido que sí, que eso se va a salir seguramente con todo la apertura de los iPhone, con tal información que ha habido. No es un acto que hizo Lomato, no. Hay acciones que fueron trabajando. Ahora, justamente, el gran tema acá de dilucidar es el por qué pasó lo que pasó. ¿Dónde está? ¿Cuál es el secreto? ¿Es económico? ¿Dónde está? Porque acá debe haber un gran... Claro. Un gran punto, un gran nudo que hay que desatar. Sí, por ahí el femicida es el violento, es un violento, es una porquería, es inexplicable eso, pero ¿en dónde sintió que perdía el control sobre su pertenencia, entre comillas, que es su esposa? Fue porque por un tema económico, porque lo quería dejar, porque se había dado cuenta que no podía vivir al lado de un violento. Son esas cuestiones, ¿no? Bueno, el abordaje, por ejemplo, como vos decís, que ingresó en el baño, eso es como tener un control como peor todavía, que no es lo mismo, lo llamó y le pegó un tiro, no, es como que esperó un momento. Acá hay acciones tremendas en la cabeza, y más allá de tomar la decisión, habría que ver bueno, como comentabas, la trayectoria está muy claro. Creo que el proyectil salió y pegó en el techo, en la madera. Sí, fueron a buscar la munición, el proyectil lo fueron a buscar a la madera. Claro, exactamente, ahí estamos bien debajo. Está muy claro el hecho en sí, como hecho criminal, para poder reconstruir una secuencia fáctica de cómo debió suceder. Ahora, yo creo que el gran nudo de este hecho es saber que seguramente con las aperturas de los celulares se va a poder, quizás, porque parece que todo muy secreto, encontrar la respuesta del por qué, que es lo que faltaría cerrar en este caso. Es lo único, me parece a mí, ¿no? Bien. ¿Qué falta, Gastón? No, vos recién ahí hablabas de la rapidez que lleva él en cometer el crimen y después el suicidio. Bueno, responde a los tres aspectos de cualquier crimen: ocasión, oportunidad y motivo. Él reunió esos tres en esos 10-15 minutos que encontró la oportunidad, que la mujer regresó, ingresó al baño y vio la ocasión, tomó el arma y llevó a cabo su plan criminal con su motivo, que eso es lo que estamos tratando de descubrir, o se va a tratar de descubrir o analizar con todas estas pericias. Pero como recién decía el señor Olavarría, el hecho desde el punto de vista criminalístico es muy claro. Tenemos la trayectoria que, de acuerdo al orificio de Silvia, que tenía entrada, salida y entrada nuevamente, nos permite inferir por la trayectoria, si yo uno esos 3 puntos, que la cabeza la tenía inclinada hacia el lado izquierdo, porque ingresa, sale por la oreja y le vuelve a ingresar en el hombro, y en el trayecto lastima la mano al femicida. Claro, que es el momento de sujeción, que él la tiene del pelo y efectúa el disparo descendiente. O sea, ahí tenemos ya una imagen de sometimiento del autor con respecto a la situación de indefensión de la víctima. Todo ese conjunto
de informes o de datos que surgen de la autopsia son los que nosotros vamos a considerar para esa elaboración, como decía recién también de la secuencia fáctica, que es la hipótesis más probable dentro de todo el abanico de hipótesis posibles, pero tomando elementos objetivos que recolectamos en la escena que nos permiten a nosotros reconstruir ese hecho pasado, y después con una diligencia judicial que no es pericial, que es la reconstrucción del hecho, poder darle peso a las declaraciones de los testigos que escuchan los disparos, el tiempo transcurrido y demás. Gracias, Gastón Steller y Luis Olavarría, un placer escucharlo a ambos, como siempre. Gracias, buenas noches. Gracias a vos. Este caso, como tantos otros, tiene secretos, tiene su misterio o sus misterios. ¿Qué es eso lo que preguntamos y nos repreguntamos y te preguntan? Lo que pasa, primero, es imposible saber qué pasa, si no estás a esa altura, qué pasa por la cabeza de un femicida. ¿Qué pasa? ¿Qué siente? ¿Por qué tiene ese nivel de maldad? Es imposible. Entonces no tiene explicación, lo mató porque es malo. Pero hay casos como este que tienen sus misterios. De hecho, hay muchas preguntas que la fiscal Basilio todavía no tiene respuesta y pregunta a gente del entorno. No tiene respuesta todavía. Ese misterio quizás hable de una historia donde hay una víctima que venía siendo víctima hacía mucho tiempo y nadie hizo nada para ayudarla. Lamentablemente, ¿no?